buenas tardes a todos, muchas gracias por la puntualidad. Les doy la bienvenida al 47º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Ariel Cáceres y hoy voy a tener el agrado de moderar para ustedes este homenaje donde conversaremos sobre la vida de Henry Hazlitt. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales y gracias al interés del público se han incrementado hasta llegar a la actualidad con una cantidad de 50 homenajes al año aproximadamente. Para comenzar, los invito a repasar brevemente algunos hechos importantes que rodearon la vida de uno de los pilares fundamentales del liberalismo, Henry Hazlitt. Él nació en el año 1894, falleció en 1993. Fue un filósofo, educador económico estadounidense y periodista del The Wall Street Journal, el New York Times y Newsweek. También de American Mercury, entre otras publicaciones. Se le atribuye la introducción de las ideas de la escuela austríaca, de la Escuela de Economía Austríaca, al lego de habla inglesa, influenciado así por Ludwig von Mises. En el siglo XX fue pasible de profundas transformaciones a nivel mundial, a pesar de a partir de la primera década, estallaba la Primera Guerra Mundial, que frenaba la expansión económica y del comercio. También ganaba fuerza el proteccionismo económico y el comunismo. Conquistaba Rusia. Durante las décadas de entreguerras también se reconoce un periodo vibrante en la historia de la literatura estadounidense. Y allí Hazlitt se desempeñó como editor literario del New York Sun. Eso entre 1925 y 1929. Y años más tarde como editor literario de la revista The Nation. En 1929 se derrumbó la bolsa de Nueva York. La crisis económica repercutió a nivel mundial frente a un capitalismo agonizante. Y sobre la Gran Depresión, Henry se abocó a una recopilación de consideraciones políticas, formando parte de una minoría que pedía una menor intervención gubernamental en la economía. No obstante, después de una serie de debates públicos con el socialista Louis Fisher, Hazlitt y The Nation se separaron. En el año 1936 estalla la Guerra Civil Española, que durará hasta 1939. Las democracias del mundo aparecerán deslúcidas. Era la época también del nazismo y el fascismo, que se unieron a un comunismo en expansión. Y en ese contexto estallaba la Segunda Guerra Mundial, que se dio entre 1939 a 1945. También que desembocó en la construcción del muro de Berlín y la división del territorio alemán. De sus cenizas surgían la Guerra Fría y el bloque soviético, con una economía europea frágil. Vendrá luego la descolonización propia de la década del 50 y el cuestionamiento hacia principios capitalistas. Nace el nuevo sistema económico mundial apoyado en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hazlitt se opuso al acuerdo de Bretton Woods y se mostraba desafiante ante su gran rival, que era el comunismo. A mediados de la década del 70,
asistió a la etapa denominada como detente. Washington se encontraba en dificultades ya que acababa de salir de Vietnam y por consiguiente el desgaste generado por una década de intervención directa, a lo que se le sumó la propagación de guerrillas por el tercer mundo. La crisis económica, de este modo, por la aparición de nuevos competidores y la primera crisis del petróleo, también Moscú, por su parte, evidenciaba una desaceleración de su economía y dificultades crecientes en mantener la competitividad en varios sectores tecnológicos, mientras proveía ayuda militar a movimientos revolucionarios, lo que se condensó en la firma de acuerdos económicos con países que no formaban parte de su bloque. La doctrina de seguridad nacional norteamericana, el inicio de un proceso de militarización en América Latina, con el consecuente cambio de doctrina hacia una mayor represión social, fueron rasgos característicos de este periodo. Luego sobrevendrán factores a nivel internacional que favorecerán al proceso de democratización propios de la década del 80. Entre ellos la elección de Ronald Reagan en 1981 hasta 1989 y de Margaret Thatcher en 1979 hasta 1990. En el año 1989 fue crucial, ya que se produce la caída del muro de Berlín, y este colapso de las sociedades del socialismo histórico, el este europeo y la autodisolución de la Unión Soviética, facilitó la identificación ideológica entre la victoria del mercado y la victoria de la democracia. Esto entonces ha sido una parte de contexto histórico y les recuerdo entonces que hoy celebramos el natalicio de una de las figuras más emblemáticas de este periodo, que fue Henry Hazlitt. Ahora bien, quiero presentar a los oradores del día de hoy. Nos acompañan en esta oportunidad Tatiana Higinio Ayala, ya es coordinadora de eventos internacionales de la Fundación Club de la Libertad. También está con nosotros el señor Carlos Moratorio, él es abogado, productor agropecuario y director de la Fundación Club de la Libertad. Y antes de comenzar, quisiera hacerle una aclaración a los presentes, que mientras los disertantes van exponiendo, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat, y al final de las exposiciones se dará inicio al conversatorio y ahí se responderán estas preguntas. Ahora entonces, quisiera presentar a la primera oradora, como dije, Tatiana Higinio Ayala, así que bienvenida y adelante. Gracias, Ariel. Muy buenas tardes. Bueno, hoy en el homenaje a Hazlitt podemos hablar de lo que él ha hecho y los logros que ha realizado a lo largo de toda su vida, ¿no? Una persona que se opuso cada vez más a lo que es la intervención del Estado en la economía, y una y otra vez se negó a ceder a la presión, ¿no? Siendo él un periodista, a la presión de sus editores para poder cambiar sus puntos de vista. Siempre eligió el principio y la integridad encima de la fama y de la fortuna, ¿no? Y también por ello, como consecuencia, muchas veces ha sido excluido de una serie de trabajos prestigiosos. Recordémonos que él, en la época en la que él se encuentra, es donde estaba, ¿no? Donde se estaba viviendo y llevando a cabo lo que es el keynesianismo, ¿no? Que era la forma de económica, la corriente económica que habían adoptado muchas formas de gobierno, ¿no? Sin embargo, Hazlitt va a usar su fama literaria y su puesto primero en la Nation para atacar en ese momento al régimen de Roosevelt.
Lo que va a hacer entre los años 1964 a 1946 va a revelar cuáles son sus editoriales y van a aparecer casi a diario, cubriendo una gama extraordinaria, ¿no?, respecto a los peligros de los controles económicos, los males de los controles de precios en tiempo de guerra, ¿no?, las falacias de la economía keynesiana, la inutilidad de la ayuda exterior, la importancia de un mercado libre de valores, la estupidez del socialismo y la inflación, así como también los efectos negativos de la sindicalización, ya que para Hazlitt los sindicatos simplemente van a favorecer a los, a los trabajadores que se encuentran afiliados a estos mismos, y eso también va a permitir que haya un mayor gasto dentro de la producción de las empresas. Luego de estar como periodista editor en la Nation, va a ser expulsado, pero consigue un trabajo en la revista Newsweek, en donde se convierte uno de los escritores financieros más influyentes del país. Durante su estancia en el Newsweek, en 1946, Hazlitt escribe La economía en una lección. Recordemos que este libro ha sido traducido en más de 9 idiomas. En su época se vendieron por millones y estuvo dentro del número 9 dentro del ranking de los libros más vendidos según la New York Times. Un libro de economía liberal, partidaria del libre mercado, y a pesar de ser una época enmarcada por el keynesianismo, esta obra, basada en el ensayo del economista francés Bastiat, que permitirá determinar lo que nos permite comprender la economía, donde va a mencionar los principios del libre mercado, la importancia de defender la libertad y la propiedad, pero tanto la libertad y la propiedad juntas. Para Hazlitt, estas no pueden ir separadas, y nos habla de que, por ejemplo, en la época de la esclavitud, recordemos que el esclavo no podía poseer una propiedad. También nos habla de cómo la riqueza no creada o reducida por las intervenciones, ¿no?, van a ser nefastas, haciendo referencia tanto a la intervención estatal, la inflación y los impuestos. Esta va a ser una de las lecciones más importantes, donde nos va a hablar también de que las máquinas no destruyen los puestos de trabajo, ¿no? Que decir esto y este fundamento en los que se han basado muchos grupos sindicales es erróneo, ya que las máquinas lo que van a hacer es mejorar la producción, ¿no? Y por ende nos permiten también minorizar los precios de muchos productos y mayor accesibilidad. Es decir, que el odio a las máquinas, ¿no?, va a ser, según él, como inventado, ¿no?, una sujeción errónea, y suponer que la función o la finalidad primordial de las máquinas no es crear empleos. Él está de acuerdo en que no es crear empleos, pero como decía, sí va a permitir incrementar la producción. Ese va a ser el verdadero objetivo de las máquinas, ¿no? Incrementar la producción, elevar el nivel de vida y aumentar el bienestar económico. A mediados de los años 70, Hazlitt dirigió su atención, ya al encontrarse en una etapa de los 70 años, ya va a ir a su rasgo más filosófico, ¿no? Y va a hablar de la base ética de lo que es el capitalismo. Así pues, en el año 1964, en su libro Fundamentos de la Moral, en la que para Hazlitt, él dijo, ¿no?, que es su mayor logro. Ese va a ser el producto final, ¿no?, en base a todo un pensamiento, una vida de pensamiento filosófico. Esta obra, ¿no?, va a estar basada en los pensamientos de Hume, de Bentham, de Kant, y también en la influencia de su gran amigo Ludwig von Mises, ¿no?, donde él va a relacionar la moral con la vida cotidiana y con el libre mercado. Él va a hablar de una sociedad de cooperación voluntaria. Hazlitt llama al sector público un sector coercitivo. ¿Por qué? Porque el sector público, a través de la fuerza, a través de los imponiéndote impuestos, va a brindar ayuda solidaria, ¿no? Y al sector privado lo va a definir como un sector voluntario, ya que las personas del sector privado pueden ayudar a los demás de manera solidaria y a la vez también de manera voluntaria. Para él, el gobierno va a querer siempre implantar lo que es un estado de bienestar, promover un estado de bienestar, pero siempre en base a expensas del otro, ¿no? Bueno, eso sería todo.
Muy bien, muchísimas gracias, Tatiana Ayala. Ahora entonces le damos la palabra al señor Carlos Moratorio. Bienvenido y adelante. Bueno, muy buenas tardes, Ariel, muy buenas tardes, Tatiana. Un gusto compartir contigo esta tribuna y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta tarde tan futbolera, tan de 2-0. Esperemos, Tatiana, ganar nosotros también con un 2-0. Así que bueno, con mucho optimismo me refiero, yo soy un entusiasta, yo no soy un economista, y me pareció muy interesante la figura de Henry Hazlitt. Me pareció muy importante porque él fue un periodista, fue un trabajador, fue un filósofo, fue un economista, fue muchas cosas, pero lo principal que fue Hazlitt es un divulgador. Un divulgador que es una persona que hace públicas determinadas ideas, que extiende, que derrama ese conocimiento en determinados sectores. Alguien que pone algo al alcance del público. Y eso es muy, muy importante, sobre todo cuando hablamos de las ideas de la libertad. Muchas veces queremos que nuestros grandes pensadores liberales y que nuestros grandes escritores liberales hablen con un lenguaje sencillo. Eso no es tan fácil. Y Henry Hazlitt, mediante el periodismo, mediante la relación personal, mediante estar ubicado por momentos como un cadete autodidacta de las calles de Wall Street que tenía que irse haciendo su futuro, y por momentos desde un diario, y por momentos desde ser alumno de los seminarios de Mises, en cada una de esas episodios de su vida iba divulgando y haciendo extensivo el conocimiento de las ideas liberales. Entonces, para alguien que no sabe de economía, para alguien que permanentemente tiene un entusiasmo por las ideas de la libertad, pero que no tengo el conocimiento completo, como supuestamente no lo tenía Hazlitt, porque no tenía un título académico, este personaje me resulta una persona muy digna de homenajear en un día como hoy. La primera obra de Hazlitt es de 1916 y comienza siendo como obras de autoayuda, como obras de elaboración de cómo hay que hacer para ser mejor, para desarrollarse en la vida, etcétera, etcétera. Es muy importante. Y la gran obra que todo el mundo menciona como lo más importante de Hazlitt es Economía en una lección, de 1946. Pero ha escrito muchísimo, hasta ha escrito una novela. No era un novelista y escribió una novela, obviamente, que tiene que ver con alguien que debe sostener las ideas liberales y cómo algún personaje de esa novela hace algo para sostener esas ideas liberales. Es decir, que estamos hablando de un talento y de una versatilidad extraordinaria, y por eso este homenaje no tiene que servirnos para que nos quedemos con lo de Hazlitt, porque lamentablemente yo en lo personal no les voy a poder decir mucho de Hazlitt, pero sí para que iniciemos y sigamos a Hazlitt, porque vamos a entender muchísimas cosas de la economía y de la política norteamericana y por lo tanto mundial del siglo XX. Después me voy a referir a un libro que no está tan comentado entre los principales de Hazlitt, pero yo, como soy argentino, me tocó mucho y lo leí, que se llama Lo que debemos saber sobre la inflación. Me sentí totalmente aludido y le recomiendo a todo joven argentino que lo lea porque es extraordinario. Quiero también agradecer, porque me puse a ver conferencias que tenían que ver con Hazlitt y todo, y quiero recomendar, porque lo que nosotros estamos haciendo es un homenaje, no una conferencia sobre Henry Hazlitt. Yo quiero recomendarles a todos ustedes una conferencia que dio el doctor Gabriel Gazabe en la Universidad Francisco Marroquín. Es de una profundidad, de una sencillez
y de una y es tan completa que lo recomiendo fervientemente, a la par que le agradezco este material a la Universidad Marroquín y al señor, al doctor Gabriel Gazabe, que lo hemos tenido ya en congresos del Club de la Libertad. Gazabe habla de la importancia de tres obras de Hazlitt: La economía en una lección, de 1946, La crítica a la antigua economía y a los dislates de la economía de Keynes y post-keynesiana, y del 59, y a los fundamentos de la moral, de 1964. Hazlitt, como dijimos, va a la escuela primaria, va a la escuela secundaria, pero no puede completar por razones económicas. Primer fallecimiento de su papá, fallecimiento luego de su padrastro, no puede completar lo que nosotros denominaríamos la educación universitaria. Entonces se va haciendo, se va formando, va mejorando. Eso sí, siempre parece ser que tuvo una extraordinaria capacidad para escribir. Y entonces, una persona inteligente con gran capacidad para escribir se va formulando, reformulando y elevándose. Así que de alguna manera, es un ejemplo para todos nosotros. Hay una cuestión que de alguna manera lo alumbra a Hazlitt dentro de la política, y que es su oposición al Tratado de Bretton Woods. El Tratado de Bretton Woods creó el Fondo Monetario Internacional, institución que todos los argentinos conocemos demasiado. Diría que los argentinos conocemos más al Fondo Monetario Internacional que a algunos de nuestros parientes, lamentablemente, y al Banco Mundial. Y él se opone basado en lo que había escuchado de Hayek y lo que había escuchado de Mises, se opone a estas instituciones. Claro, pero eran instituciones de un imperio naciente, como era el imperio norteamericano de posguerra, en alianza con el imperio decreciente, que era el imperio de Inglaterra. Disculpen si escuchan algún ruido en la calle, es que mis conciudadanos están festejando. Bueno, en esta actitud política, él tiene diversos inconvenientes. Tiene diversos inconvenientes con el libro, con el diario en el que escribe, tiene diversos inconvenientes con la mayoría, porque la mayoría estaba, como puede ser luego de un partido de fútbol también, insuflada del éxito. En los Estados Unidos venían del éxito, eran el nuevo papá, el que podía dictar las nuevas políticas paternalistas, sobre todo lo que se refiere a Latinoamérica y al tercer mundo. Y él pone una serie de objeciones que luego se ha visto que eran reales y que además obviamente la comparte con grandes economistas liberales. En La economía en una lección, en 1946, el autor hace un análisis de los sofismas económicos. De alguna manera, él se autodenomina clásico, tradicional y ortodoxo. Y menciona a un autor al que él admira, que es Morris Cohen, y dice: la idea de que podemos desentendernos de las opiniones de cuantos pensadores nos han precedido quita todo fundamento a la esperanza de que nuestra obra sea de algún valor para los que nos sucedan. Es decir, él menciona como valioso, revaloriza a esos autores ortodoxos que de alguna manera habían sido barridos por el nuevo pensamiento keynesiano. Voy a darle rápido porque si no, no vamos a terminar. Él cita a tres grandes escritores, a Bastiat, a Philip Wisted y a Ludwig von Mises. De Mises, además, este lo vincula, y era complicado en sus razonamientos, es decir, era todo lo contrario de Hazlitt. Hazlitt lo vincula y va una y otra vez a escuchar los seminarios de Mises. ¿Pero por qué va una y otra vez a escuchar los seminarios de Mises? Porque dice que de cada uno de los seminarios
de Mises él iba aprendiendo. Es como esas personas que ven una película que les gusta y van una y otra vez a escuchar a ver la misma película, como si no supieran el fin. Bueno, él es un declarado admirador de Mises y lo fue durante toda su vida. Lo primero que analizó él como experto literario, por decirlo de alguna manera, de Mises, fue cuando Mises publicó Socialismo en 1938. Y bueno, y luego, otro grandísimo autor, él también dice que es la obra maestra de la literatura económica sobre Hayek y en 1944 Su camino de servidumbre. Es decir, Hazlitt empuja con lenguaje vulgar, con lenguaje sencillo, con lenguaje popular, empuja a estos grandes hombres que eran extraordinarios para la economía, que estaban en minoría de la opinión pública por el avance keynesiano, pero los empuja, los vincula y los hace populares en el ámbito del lector norteamericano. Además era un hombre de relaciones públicas, de hacer conocer a la gente, de hacer que la gente se conozca y se vincule. Yo cuántas veces que he conocido gente extraordinaria y que no ha tenido cargos de responsabilidad porque no ha sabido vincularse. Y cuántas veces conocemos tantos chantas que saben vincularse y en realidad no deberían tener ninguna responsabilidad ni pública ni privada. Y en ese sentido, fue muy importante el vínculo de Ayn Rand con Mises. Y es en ese vínculo de Ayn Rand con Mises, ya posterior, es donde interviene nuevamente Henry Hazlitt. Es decir, las cosas, los distintos aspectos de la vida de Henry Hazlitt que han tenido que ver con el desarrollo de las ideas de la libertad, en distintas posiciones han sido extraordinarios. Hazlitt decía que el capitalismo continuará eliminando la pobreza masiva más y más lugares en una medida cada vez más marcada, si se nos permite hacerlo. Es decir, si no tenemos toda esta contraofensiva tan tremenda que estaba sufriendo el capitalismo, por decirlo así, puro y duro. La solución a nuestros problemas, esto muy influenciado por Hayek, la solución a nuestros problemas, y se lo repetiría todos los días al presidente argentino de turno, eso es una cosa mía, pero Hazlitt decía, la solución a nuestros problemas no es más paternalismo, leyes, decretos o controles, sino la restauración de la libertad y la libre empresa. Miren estas frases tan sencillas, tan normales, tan accesibles, pero tan importantes y que nosotros sentimos de una manera tan arraigada quienes somos entusiastas de las ideas de la libertad. Habla, como bien dijo Tatiana hoy, de la cuestión de la libertad y la moral. Y dice, la libertad es la base esencial, el sine qua non de la moralidad. La moralidad solo puede existir en una sociedad libre, solo puede existir en la medida que exista libertad. Bueno, después habla del mínimo estado, etcétera, etcétera, no le voy a repetir. Y dice una cosa tremenda que a los dirigistas no les gusta nada, no lo aceptan y no lo aceptarán nunca. Dice Hazlitt, el sector privado de la economía es de hecho el sector voluntario. El sector público es de hecho el sector coercitivo. Eso un dirigista no lo va a aceptar jamás, pero es la verdad y se lo tenemos que repetir una y tantas veces hasta que aprendan. Y si no aprenden, por lo menos que sepan que se lo repetimos muchas veces. Todo esto que yo digo es muy importante porque nosotros en la Argentina especialmente, en todo el mundo, pero en la Argentina especialmente, estamos en la lucha de las ideas por la libertad. Entonces,
ya que cada uno de nosotros es entusiasta de estas ideas, debemos seguir el ejemplo de Hazlitt de ser un divulgador con mayúsculas. Bueno, y ahora el pasaporte argentino. Cada argentino debería tener, en vez de un pasaporte, debería tener esto, que se llama Lo que debemos saber sobre la inflación, Henry Hazlitt, ¿qué es la inflación? Bueno, tiene distintos. En este libro no es qué es la inflación, sino lo que debemos saber la inflación. También comento que está editado por Unión Editorial y el Club de la Libertad. Así que quienes lo quieran comprar, ya de paso, es una cosa muy interesante. Tenemos un montón de libros estupendos en el Club de la Libertad, y este es uno, Henry Hazlitt, ¿qué es la inflación o lo que debemos saber sobre la inflación? Y me permití hacer algunas marcas tan obvias, y alguno me va a decir, ¿pero qué nos estás contando? Lo que ya sabemos y sufrimos hace 70 años, y sí, vamos a contar lo que ya sabemos y sufrimos los argentinos hace 70 años. 1. La verdad, dice Hazlitt, norteamericano, no argentino, norteamericano, en la época que venía de Roosevelt, con Norteamérica que había tenido Roosevelt, luego que había tenido Eisenhower, es decir, en el auge de su nación, decía, la verdad es que nuestros líderes políticos han provocado la inflación con sus políticas monetarias y fiscales. Prometen combatir con su mano derecha las condiciones que han creado con la izquierda. Miren qué maravilla. Un norteamericano y poniendo en la olla a Roosevelt, a Truman, a Eisenhower, porque recordemos también que recién hay un vuelco a las ideas liberales un poco más puras y un poco más, una vuelta al liberalismo de alguna manera fundamental, recién en los 80 con Reagan y Thatcher. Otra de las es, la inflación es nociva porque deprecia el valor de la unidad monetaria, eleva el costo de vida para todos, destruye la especulación y el riesgo a expensas de la economía y el trabajo, no dejándonos salir del país si pudieran, y que sobre todo dirigen nuestras vidas. Dice sobre los dirigistas monetarios, se aplica el dirigismo monetario, es el continuo envilecimiento de la moneda. Consiste en mentir constantemente con el objeto de mantener una estafa continua. Eso dice de los dirigistas monetarios. Desde el punto de vista y vinculándolo con lo de Bretton Woods, y vinculándolo con el Banco Mundial, y vinculándolo con el Fondo Monetario Internacional, desde la perspectiva norteamericana, dice, la inflación constituye una continua y seria amenaza a la estabilidad de la economía norteamericana y a la seguridad de todo el mundo occidental. Me olvidé decirlo, de qué es la inflación es de 1960 y con repetidas reediciones. ¿Por qué continúa esta estafa? Porque una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué seguimos estafando a la gente? ¿Y por qué los argentinos o gente de otros lugares del mundo se deja estafar? Los mismos norteamericanos que también tienen inflación aunque sea menor. ¿Por qué continúa esta estafa? Continúa porque los gobiernos quieren gastar, en parte en armamentos, dice él, claro, desde la postura de los grandes países que venden y compran armamentos, y en la mayoría de los casos, sobre todo, para otorgar subsidios y prebendas a diversos grupos de presión, pero carecen del valor para imponer contribuciones en la misma proporción en que gastan. Es decir, los políticos, los que dirigen nuestra vida, tienen miedo de decirle a la gente, gasté 9, te cobro 9. No, gasto 9, te cobro 7 y el resto lo imprimo en papel falso para que vos sientas que
yo soy un mago que hago maravillas con la economía y que hago maravillas con mis gastos sin tener que decirle el verdadero sentido de la estafa a los ciudadanos. Voy cortando pero siempre leyendo este librito, que se lo recomiendo a todos, sobre todo a los argentinos, que nos va a hacer recordar los fundamentos de muchas cosas. Dice Hazlitt, todas las grandes inflaciones de los tiempos antiguos y modernos han sido principalmente el resultado de imprudentes financiaciones deficitarias o la facultad para recaudar con impuestos. Pagaba la diferencia imprimiendo papel moneda. Y finalmente, un mensaje. Nosotros tenemos elecciones en 2023 en la Argentina. Tenemos que cambiar las cosas porque nos vamos a ir al tacho, nos vamos a ir al basurero de la historia. Y yo como argentino no quiero que nos vayamos al basurero de la historia. Y miren lo que dice Hazlitt, terminando este libro. Nadie, bueno, hace alusión a una serie de preguntas. Y dice, la respuesta está en manos del pueblo norteamericano por la cuestión de la inflación. Sin embargo, la inflación no es necesaria y nunca es inevitable. La elección entre el caos y la estabilidad todavía tenemos que hacerla nosotros. Lo dice como ciudadano. Es estupendo lo de Hazlitt y recomiendo este libro a todos. Agradecer lo de Gabriel Gasabe, estupendo. Por favor, si lo pueden encontrar en YouTube, una conferencia estupenda. ¿Cuánto escribió Hazlitt? Escribió 70.000 editoriales, escribió 16 libros, escribió en revistas, escribió en diarios, en New York Times, en la revista editorial Freeman. Escribió por todos lados, divulgó, motorizó, hizo popular ideas que en muchos casos estaban en minoría en el contexto internacional. Vivió casi 100 años y a los 87 años escribió su último artículo. Casi en el ocaso de su vida empezó a hablar de los estoicos y nos recordó 3 grandes virtudes, que son la paciencia, la sabiduría y la resistencia. Paciencia, sabiduría y resistencia. Yo no sé si porque me estoy haciendo un poco más grande voy a ir tomando nota, pero nunca viene mal esta referencia que hacía Hazlitt a las virtudes de los estoicos. Y voy a terminar con 2 frases de Hazlitt. La libertad es un todo, y negar la libertad económica es finalmente destruir toda libertad. Y la última, el futuro de la libertad humana significa el futuro de la civilización. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señor Carlos Moratorio. Les recuerdo entonces a los participantes que si quieren hacer alguna pregunta, que pueden hacerlo de manera escrita, ya que al no ser un debate no se habilitarán los micrófonos. Mientras tanto, como para ir cerrando, quiero solicitar a la primera disertante si puede hacer una conclusión, una reflexión final sobre el homenajeado, ¿no es cierto? Bueno, agradecer a Carlos, también un gusto de estar el día de hoy acompañándote. Bueno, hablar de Hazlitt, como decía, ¿no? Es hablar de alguien, un escritor, alguien autodidacta, que se hizo así él mismo un camino, ¿no? Y que decidió luchar por el camino de la libertad. Siempre en contra del gobierno, siempre enseñándonos con esos principios y moral de una persona, ¿no? Más allá de lo que pueda lograr o no, ¿no? Porque siendo un gran escritor, teniendo mucha experiencia, fue una persona que decidió seguir a sus principios, defender la libertad, defender sus valores,
e ir en contra de toda una corriente, ¿no? Ir en contra de toda una corriente, y no solo ello, sino que ello va a permitir, tanto en su época como en la época actual, ¿no? Sus libros permanecen, ¿no? Vemos la situación actual, vemos los países, y él nos habla y critica al gobierno, critica a lo que el gobierno como coercitiva, como su poder, ¿no? A través de los impuestos, a través de la inflación, ¿no? Lo que no va a permitir sobresalir, y siempre mostrando su favor hacia el capitalismo, hacia la justicia, su lucha por la justicia superior, ¿no? Que lo va a lograr ya a su lado más filosófico, ¿no? Él siempre, yo creo que me quedo con esta frase donde él indica que el gobierno no puede dar nada sin privarnos de otra cosa, ¿no? En contra del sindicalismo, porque de igual manera los sindicatos lo único que van a lograr es el aumento de los precios, y que lo que ellos van a, la mejora o los beneficios van a ser para cierto grupo y no para un todo. Y él siempre habla algo, ¿no? Cuando él habla, por ejemplo, de los fundamentos de la moral, él menciona que las leyes deberían ser generales, no solamente para cierto sector, no solamente para cierto grupo, ¿no? Creo que me quedo con eso de Henry Hazlitt. Muchísimas gracias, Tatiana Ayala. Entonces escuchamos la reflexión final del doctor Carlos Moratorio. Sí, acompañando lo que dice Tatiana, que obviamente por cuestiones de tiempo no lo pude reseñar, en el tema de la inflación y en otros temas, él habla de la cuestión de los sindicatos y, por ejemplo, habla de las excesivas regulaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el salario mínimo en determinadas actividades. Y nos hace recordar que el salario mínimo, si es superior a la productividad, lo único que nos va a traer es menos empleo, o empleo marginal, o empleo no legal, llamado usualmente empleo negro. En ese sentido, nosotros tenemos claramente el ejemplo de la Argentina, donde casi la mitad de la población argentina ejerce empleos en negro, es decir, empleos fuera de el empleo formal o el empleo legal, por la excesiva intromisión de los sindicatos. Los sindicatos, por ejemplo, en la Argentina, son parte del problema y no de la solución. Y Hazlitt lo explica, además de conceptualmente, lo explica con determinados ejemplos y hasta con determinados gráficos, de la misma manera que explica el aumento de la inflación en la Argentina, que le llama mucho la atención, el aumento de la inflación en la Argentina en el periodo de posguerra, no siendo la Argentina un país castigado por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que algunos países tuvieron la Segunda Guerra Mundial y otros países tuvimos otros males similares a una guerra mundial, pero que no eran una guerra con otras naciones o un acto beligerante con otras naciones. Entonces, lo que nos dice Hazlitt es cómo se llevan adelante esas cuestiones y hace un análisis. Y en ese análisis, por ejemplo, sale muy claro lo que no se debe hacer, y uno de los países que figuran como claramente que no hacen lo que deben hacer es, en este caso, la Argentina. Por eso me resultó sumamente interesante. Pero el tema sindical que toma Tatiana de Hazlitt me parece fundamental en todo el análisis de la obra de Hazlitt, sobre todo porque él habla de lo que fue su infancia y su juventud, cuando no había tantas restricciones sindicales, y él, dentro del centro o del microcentro o de la City de Nueva York, se debía defender como podía para, con productividad, defender su trabajo y lograr un aumento de salario. Y eso provocaba que él tuviera un permanente mayor esfuerzo en su trabajo y que se diera cuenta de que nadie le iba a regalar nada y cómo eso favoreció a su formación. Así que le agradezco a Tatiana que haya tocado este tema.
Bien, muchísimas gracias, señor Carlos Moratorio. Quiero comentar a los oradores que el público nos está felicitando por el chat. También para ir cerrando, quisiera decirles que la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación de ustedes. Y por último, también quisiéramos extender el agradecimiento a Cátedra Alberdi y a la Fundación Cívicos Republicanos que han estado colaborando con nosotros. Ahora sí, damos por finalizado este evento y los invitamos para el próximo, el día 10 de diciembre, donde se conversará sobre la ley aprobada por Asamblea Constituyente hecha en la ciudad de Corrientes en el año 1821, la Constitución de Corrientes sería. El próximo tema de conversadores sería nuestra Constitución de Corrientes. Así que por esta misma plataforma y esta misma hora. Muchísimas gracias.